Un empresario multimillonario decide visitar un orfanato local, sin imaginar que ese día cambiaría su vida para siempre. Allí, conoce a una niña que, para su sorpresa, le dice que lo reconoce gracias a una foto que su madre solía guardar con cariño. Impactado por la revelación, el millonario se enfrenta a una verdad que jamás esperó descubrir. Pero esta historia no termina aquí. Un giro inesperado dejó a todos sin palabras. Haz clic en suscribirse para descubrir más relatos emocionantes y asegúrate de no correr el riesgo de una década de mala suerte en el amor. No te lo pierdas. Carlos Rodríguez, un prestigioso empresario de 45 años, descendió de su automóvil de lujo frente al Hogar Infantil San José. La fachada del edificio, envejecida y con señales de deterioro, contrastaba drásticamente con su traje impecable y el brillo metálico de su reloj de oro. La visita tenía como objetivo entregar una generosa donación, una estrategia más en su campaña de relaciones públicas. Sin embargo, Carlos no tenía idea de que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Al cruzar la puerta principal, lo recibió la directora del orfanato, una mujer de mirada bondadosa, llamada Beatriz. Señor Rodríguez, es un placer tenerlo aquí. Los niños están muy emocionados por conocerlo, dijo Beatriz, con una sonrisa cálida mientras lo guiaba por los pasillos. Carlos observaba el lugar con una mezcla de curiosidad y cierta incomodidad. Nunca había estado en un lugar como ese, y sentía que no pertenecía a ese entorno. Los niños lo miraban con asombro. Algunos susurraban emocionados al reconocerlo. Entonces, algo captó su atención. Una niña de unos 8 años, de cabello castaño y ojos verdes penetrantes, lo observaba fijamente desde un rincón del pasillo. Había algo en su mirada que lo descolocó. Una extraña sensación de familiaridad que no podía ignorar. Con un nudo en la garganta, Carlos se acercó a ella. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Isabel», respondió la niña, sin apartar la vista de él. «¿Me conoces?», inquirió Carlos, esbozando una sonrisa, pensando que la niña lo había visto en televisión o en una revista. «Sí», dijo Isabel con una sinceridad desarmante. «Te vi en una foto que tenía mi mamá. Eres tú, ¿verdad?». Las palabras de la niña cayeron como un balde de agua fría. Su mente se detuvo en seco. «¿Tu mamá? ¿Quién era tu mamá?», preguntó Carlos con un leve temblor en la voz. «Se llamaba Catalina Serrano», respondió Isabel con naturalidad. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Ese nombre, Catalina Serrano, resonó como un eco en su memoria. Habían pasado años desde la última vez que lo había escuchado, pero la imagen de Catalina seguía viva en su corazón. Su primer amor. La mujer que había dejado atrás en su carrera desenfrenada hacia el éxito. «¿Dónde está tu mamá ahora, Isabel?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Se fue al cielo hace 2 años. Desde entonces vivo aquí», dijo la niña, con una tristeza que apretó el corazón de Carlos. En ese instante, todo encajó. La edad de Isabel, sus ojos verdes, idénticos a los de Catalina, la inexplicable conexión que sintió al verla. Con manos temblorosas, Carlos habló. «Isabel, ¿podrías mostrarme esa foto?». Isabel asintió y lo condujo a su pequeña habitación. De debajo de su almohada sacó una fotografía arrugada y gastada por el tiempo. Carlos la tomó con cuidado, y allí estaba, él mismo, 10 años más joven, abrazando a Catalina en una playa.
Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras la verdad lo golpeaba con toda su fuerza. «Isabel», dijo arrodillándose frente a la niña, «creo que necesitamos hablar mucho». Desde una esquina, Beatriz, quien había presenciado la escena, se acercó preocupada. «Señor Rodríguez, ¿todo está bien?». Carlos se puso de pie, secándose las lágrimas rápidamente. «Sí, Beatriz. Pero necesito hablar con usted. Es algo relacionado con Isabel». En el camino hacia la oficina de Beatriz, la mente de Carlos giraba sin parar. Todo lo que había intentado olvidar, todo lo que había dejado atrás, había vuelto de una forma inesperada. Lo que comenzó como un simple acto de caridad, ahora se había transformado en el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Carlos Rodríguez estaba decidido. Haría lo que fuera necesario para enfrentar esta nueva realidad. Mientras tanto, en el patio del orfanato, Isabel jugaba con sus amigos, completamente ajena a la conversación que se estaba llevando a cabo. Una conversación que cambiaría el curso de su vida para siempre. Esa noche, Carlos no logró conciliar el sueño. Se paseaba inquieto por su ático lujoso, mirando las luces de la ciudad a través de los enormes ventanales. Sus pensamientos lo atormentaban. Los recuerdos de Catalina, el peso de la culpa por haberla dejado atrás, y el miedo a enfrentar una responsabilidad que jamás había imaginado. Ser padre. ¿Sería capaz de darle a Isabel el amor y el tiempo que merecía, cuando toda su vida había estado enfocada únicamente en su trabajo y en acumular riquezas? Al día siguiente, Carlos regresó al orfanato. Esta vez, dejó atrás el traje caro y el reloj de oro. Quería mostrarse como alguien auténtico, dispuesto a conocer a Isabel más allá de la formalidad. «¿Te gustaría ir al parque?», preguntó con una sonrisa, mientras Beatriz observaba con atención desde la distancia. Los ojos de Isabel brillaron con entusiasmo, y pronto ambos caminaban por un parque cercano. Carlos se sentía torpe, sin saber exactamente cómo interactuar con una niña de 8 años. Cada paso junto a Isabel era un nuevo desafío. «Tu mamá, Catalina», comenzó con cautela, buscando las palabras adecuadas. «¿Alguna vez te hablaba de mí?». Isabel, sentada en un columpio, respondió mientras se balanceaba suavemente. «A veces decía que eras un hombre muy ocupado, pero también que tenías un buen corazón». Esas palabras, tan sencillas y llenas de bondad, lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Catalina, incluso después de todo, había hablado de él con ternura. Arrodillándose frente a Isabel, Carlos se sintió más vulnerable que nunca. «Isabel», dijo con la voz temblorosa, «hay algo muy importante que necesito contarte. Yo creo que soy tu papá». Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. «¿De verdad? ¿Eres mi papá?», preguntó con incredulidad. Carlos asintió, tragando el nudo que se formaba en su garganta. «Sí, pero para estar completamente seguros, necesitamos hacer una prueba. ¿Lo entiendes?». La niña lo miró fijamente durante unos segundos, y entonces, para su sorpresa, lo abrazó con fuerza. «Siempre quise tener un papá», susurró Isabel. El corazón de Carlos se derritió en ese instante. Por primera vez en años, sintió que algo mucho más valioso que el éxito o el dinero llenaba su vida.
pero sabía que esto era solo el comienzo, y no sería sencillo. Aquella tarde, mientras firmaba los papeles para la prueba de ADN, recibió una llamada urgente de su asistente. Señor Rodríguez, las redes sociales están llenas de fotos suyas con una niña del orfanato. La junta directiva está preocupada. Teme que esto pueda convertirse en un escándalo perjudicial para la empresa. Carlos sintió que su mundo comenzaba a tambalearse. Por un lado, estaba Isabel, la hija que acababa de encontrar y que ya ocupaba un lugar crucial en su corazón. Por otro, estaba la empresa, el imperio que había construido con años de esfuerzo. ¿Cómo podría equilibrar ambos mundos? ¿Estaría preparado para afrontar lo que vendría si los resultados confirmaban que Isabel era su hija? Conducía hacia su apartamento, perdido en sus pensamientos. Sabía que las decisiones que tomara en los próximos días no solo cambiarían su vida, sino también la de una niña inocente que ya había sufrido demasiado. Una tormenta de culpa, miedo y esperanza lo envolvía, y en medio de ese caos, solo una cosa estaba clara: nada volvería a ser como antes. Los días siguientes fueron una vorágine de emociones. Entre visitas al orfanato, reuniones con abogados y noches de insomnio, Carlos apenas tenía tiempo para procesar todo lo que ocurría. La espera de los resultados de ADN lo estaba consumiendo. Una tarde, mientras rebuscaba entre cajas viejas en busca de algo que le recordara a Catalina, encontró un diario que no recordaba haber guardado. Al abrirlo, reconoció de inmediato la letra de Catalina. Con las manos temblorosas, comenzó a leer. Querido diario, hoy, Carlos se fue. Dice que es por su carrera, que necesita concentrarse en su futuro. Pero, ¿acaso no entiende que yo podría ser parte de ese futuro? Hay algo que no le he dicho. Algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Estoy embarazada. El diario cayó de sus manos mientras una oleada de culpa lo invadía. Catalina lo había sabido todo ese tiempo, y él la había dejado sola. Decidido a enfrentar la verdad, Carlos marcó un número que había evitado durante años. María, soy Carlos. Necesito hablar contigo sobre Catalina. María, la mejor amiga de Catalina, aceptó encontrarse con él en un café tranquilo. Cuando lo vio, lo miró con una mezcla de sorpresa y frialdad. Carlos, ha pasado mucho tiempo, dijo con un tono contenido. Carlos bajó la mirada. Lo sé, María, y lamento todo, pero necesito respuestas. Por favor, cuéntame todo sobre Catalina y sobre Isabel. María lo observó por un momento antes de hablar. Catalina quedó devastada cuando te fuiste. Cuando descubrió que estaba embarazada, quiso buscarte. Pero fui yo quien la convenció de que no lo hiciera. Pensé que merecía algo mejor que alguien que la había abandonado. Las palabras de María lo golpearon como una avalancha. Sentía que cada decisión de su pasado lo estaba alcanzando, forzándolo a confrontar las consecuencias de sus actos. Cada palabra que María decía era como una daga que se hundía en el corazón de Carlos. ¿Por qué nadie me lo dijo cuando ella falleció?, preguntó, la voz cargada de incredulidad y dolor. María lo miró con amargura antes de responder. Lo intentamos, Carlos, pero eras inalcanzable. Tus asistentes siempre decían que estabas ocupado, que no podías atendernos. Después de un tiempo, simplemente nos rendimos. Carlos se dejó caer en su silla como si una pesada losa lo hubiera aplastado. Cada decisión que había tomado en el pasado, cada prioridad equivocada,
ahora lo golpeaba con fuerza. «He sido un idiota, ¿verdad?», murmuró, casi sin fuerzas. María asintió, pero su expresión se suavizó un poco. «Sí, lo ha sido, pero todavía tienes una oportunidad para hacer las cosas bien. Por Isabel». Carlos, con un brillo de determinación en los ojos, preguntó ansioso: «¿Cómo era Catalina como madre? Quiero saberlo todo». Los ojos de María se iluminaron al recordar a su amiga. Era una madre increíble, Carlos. Trabajaba incansablemente para que Isabel no le faltara nada, pero siempre encontraba tiempo para jugar con ella, para leerle cuentos antes de dormir. Isabel lo era todo para ella. Las palabras de María atravesaron el corazón de Carlos como un doloroso recordatorio de todo lo que se había perdido. Los momentos felices, las risas compartidas, la ternura de una familia que él nunca llegó a conocer. «María, voy a hacer lo imposible por ser el padre que Isabel merece. No puedo cambiar el pasado, pero voy a luchar por construir un futuro digno para ella». María lo observó detenidamente, evaluando si realmente hablaba en serio. Finalmente, asintió con un leve suspiro. «Espero que cumplas tu palabra, Carlos. Esa niña ya ha sufrido demasiado. No la decepciones». Mientras tanto, en el orfanato, Isabel también enfrentaba sus propias emociones encontradas. Por un lado, la idea de tener un padre y una familia la llenaba de alegría. Por otro, temía que Carlos desapareciera de su vida tan rápidamente como había llegado. Esa noche, mientras Isabel se preparaba para dormir, su mejor amiga Laura se acercó a ella con curiosidad. «¿Es cierto que ese hombre rico es tu papá?», preguntó Laura, con los ojos llenos de asombro. Isabel se encogió de hombros. «Todavía no lo sabemos. Están haciendo una prueba». «¿Y si es tu papá? ¿Te irás de aquí?», insistió Laura, esta vez con un dejo de tristeza en la voz. La pregunta hizo que Isabel se quedara en silencio. La idea de dejar el orfanato, el único hogar que había conocido desde la muerte de su madre, era tan emocionante como aterradora. «No lo sé, Laura. Todo está pasando tan rápido». Mientras tanto, Carlos enfrentaba su propio dilema. La junta directiva de su empresa había convocado una reunión de emergencia para discutir los rumores que circulaban en las redes sociales sobre su posible paternidad. Antonio, el presidente de la junta, comenzó con tono serio. «Carlos, entendemos que esto es un asunto personal, pero la imagen de la empresa está en juego. Necesitamos saber cómo planeas manejar esta situación». Carlos miró a sus colegas, personas con las que había trabajado durante años, pero que en ese momento le parecían extraños. Respiró hondo antes de responder con una calma que no sentía. «La situación es simple. Es posible que tenga una hija. Estoy esperando los resultados de una prueba de ADN. Y, si se confirma, asumiré todas mis responsabilidades como padre». Un murmullo recorrió la sala. Uno de los miembros intervino. ¿Y qué pasará con la empresa? ¿Tu imagen pública podría sufrir? Algunos podrían ver esto como un escándalo». Carlos sintió cómo la ira comenzaba a crecer dentro de él. ¿Un escándalo? ¿Asumir la responsabilidad
de mi hija es un escándalo? Si eso es lo que creen, tal vez deberíamos reevaluar los valores de esta empresa. El silencio que siguió fue sepulcral. Finalmente, Antonio habló con voz conciliadora. Nadie está cuestionando tu integridad, Carlos. Solo queremos estar preparados para cualquier repercusión mediática. Carlos asintió, aunque su mente ya estaba en otro lugar. Por primera vez en muchos años, las opiniones de la Junta y el futuro de la empresa no eran lo más importante para él. Ahora, su prioridad era Isabel. Al día siguiente, Carlos recibió la llamada que había estado esperando. Los resultados de la prueba de ADN estaban listos. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió al laboratorio. Una doctora lo recibió con una sonrisa profesional. Señor Rodríguez, ya tenemos los resultados. Carlos tomó aire profundamente. Adelante, doctora. Estoy listo. Los resultados son positivos. Hay un 99.9% de probabilidad de que usted sea el padre biológico de Isabel Serrano. Aunque ya lo sospechaba, escuchar la confirmación fue abrumador. Sintió que sus piernas se debilitaban y se sentó mientras procesaba la noticia. Felicidades, señor Rodríguez, añadió la doctora. Es usted padre. La palabra padre resonó en su mente, tan sencilla y a la vez tan inmensamente compleja. Carlos salió del laboratorio en un estado de aturdimiento, sin saber si reír o llorar. Solo sabía que necesitaba ver a Isabel. Cuando llegó al orfanato, encontró a Isabel jugando en el patio. Al verlo, la niña corrió hacia él con una sonrisa radiante. «Carlos, ¿viniste?» Carlos se arrodilló frente a ella para estar a su altura. «Isabel, tenemos que hablar. ¿Recuerdas la prueba que nos hicimos?» Isabel asintió. Su expresión se tornó seria. «Bueno, los resultados ya llegaron. Es verdad, Isabel. Soy tu papá». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿Eres mi papá de verdad? Carlos asintió, sus propios ojos brillando con lágrimas. Sí, Isabel. Soy tu papá. Isabel lo abrazó con fuerza. Y Carlos sintió que en ese momento algo en su vida finalmente encajaba. Por primera vez, entendió el verdadero significado de lo que era sentirse completo. Sí, Isabel, soy tu papá, y te prometo que, desde ahora, siempre estaré a tu lado, dijo Carlos con una voz cargada de emoción. Isabel, sin pensarlo dos veces, se lanzó a sus brazos, abrazándolo con todas sus fuerzas. Carlos la estrechó contra su pecho, sintiendo cómo un calor nuevo llenaba el vacío que había llevado por tantos años. En ese instante, supo que su vida finalmente tenía un propósito verdadero. Pero mientras la abrazaba, también entendía que este era solo el comienzo. Ahora debía enfrentar no solo los trámites legales y la atención mediática, sino también los retos emocionales de la paternidad. Lo más importante, debía ganarse el amor y la confianza de una niña que apenas lo conocía. El camino sería complicado, pero por primera vez, Carlos Rodríguez estaba dispuesto a luchar por algo más importante que el dinero o el éxito: el amor de su hija. Los días siguientes fueron un caos absoluto para Carlos. Entre reuniones con abogados, trabajadores sociales y la dirección del orfanato, apenas tenía tiempo para asimilar la magnitud del cambio que estaba experimentando su vida.
como si fuera poco. La noticia de que el prestigioso empresario Carlos Rodríguez tenía una hija secreta se filtró a la prensa. Los titulares sensacionalistas y los paparazzi que merodeaban tanto su oficina como el orfanato se convirtieron rápidamente en parte de su día a día. Una tarde, mientras intentaba salir discretamente de su empresa, se encontró frente a frente con alguien del pasado. Raquel, su ex prometida. El tiempo parecía haberse detenido entre ellos. ¡Vaya! ¡Vaya!, dijo Raquel, con una sonrisa sarcástica. Parece que el gran Carlos Rodríguez finalmente ha encontrado algo más importante que su imperio empresarial. Carlos la miró sorprendido, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Raquel, yo... No digas nada, lo interrumpió ella con frialdad. Solo espero que no le hagas a esa niña lo mismo que me hiciste a mí. No la abandones cuando las cosas se pongan difíciles. Las palabras de Raquel cayeron como una bofetada. Antes de que pudiera responder, ella ya se había dado la vuelta, dejándolo solo con sus pensamientos y una pesada carga de remordimientos. Esa noche, mientras cenaba con Isabel en un pequeño restaurante, bajo la atenta mirada de Beatriz, quien aún supervisaba sus encuentros, las palabras de Raquel seguían resonando en su mente. ¿Estás bien?, preguntó Isabel, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz suave estaba llena de preocupación. ¿Te sientes triste? Carlos forzó una sonrisa, conmovido por la sensibilidad de su hija. Estoy bien, cariño. Solo estaba pensando en cosas del trabajo. Isabel lo miró fijamente con sus grandes ojos verdes, tan parecidos a los de Catalina. ¿Tu trabajo es muy difícil?, preguntó con curiosidad. Carlos suspiró, dejando escapar una pequeña risa. A veces sí, pero ¿sabes algo? Nada en el mundo es más importante que estar contigo. La sonrisa radiante de Isabel iluminó el ambiente. En ese momento, Carlos supo lo que tenía que hacer. Al día siguiente, convocó una reunión urgente con la junta directiva de su empresa. De pie frente a ellos, con la mirada firme, comenzó. Señores, he tomado una decisión. Voy a tomarme un año sabático. Un murmullo incrédulo recorrió la sala. ¿Un año sabático?, preguntó Antonio, el presidente de la junta, claramente desconcertado. Carlos, la empresa te necesita. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades por un año. Carlos mantuvo la calma. He dedicado los últimos 20 años a construir este imperio, sacrificando todo lo demás en mi vida. Pero ahora tengo una hija, y ella me necesita más que esta empresa. ¿Y los accionistas?, insistió otro miembro de la junta. ¿Has pensado en cómo esto afectará nuestras acciones? He considerado todo, respondió Carlos con firmeza. Designaré a un CEO interino en quien confío plenamente para manejar las operaciones diarias. Estaré disponible para decisiones cruciales, pero mi prioridad será Isabel. Aunque la sala se llenó de voces enfrentadas, Carlos ya había tomado su decisión. No había nada que lo hiciera cambiar de opinión. Esa tarde, después de resolver los detalles con la junta, Carlos se dirigió al orfanato. Encontró a Isabel en la biblioteca, concentrada en un libro de cuentos. «Hola, princesa», la saludó, sentándose a su lado. «Hola, Carlos», respondió Isabel con una sonrisa.
Tengo una sorpresa para ti, dijo Carlos, sintiendo un repentino nerviosismo. Isabel cerró su libro y lo miró intrigada. ¿Qué es? Carlos tomó aire y habló con suavidad. He estado pensando mucho y quería preguntarte algo importante. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo? Los ojos de Isabel se abrieron ampliamente. ¿Vivir contigo en tu casa grande? Carlos asintió. Sí, pero no tiene que ser en esa casa, si no quieres. Podemos buscar un nuevo lugar, uno que sea nuestro. Isabel permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. De repente, para sorpresa de Carlos, empezó a llorar. «Hey, cariño», dijo Carlos abrazándola con cuidado. «Está bien si no quieres. No tienes que decidir ahora mismo». Isabel negó con la cabeza, sollozando contra su pecho. «No es eso», susurró entre lágrimas. «Tengo miedo». «¿Miedo de qué, mi amor?», preguntó Carlos con ternura. «De que te canses de mí», respondió Isabel con un hilo de voz. «De que me dejes como dejaste a mamá». Las palabras de Isabel atravesaron el corazón de Carlos como una lanza. La culpa lo invadió de nuevo, pero esta vez también sintió una profunda determinación. «Isabel, mírame», dijo, tomando su carita entre sus manos. «Cometí muchos errores en el pasado, errores que no puedo cambiar, pero te prometo que nunca, nunca voy a dejarte. Tú eres lo más importante en mi vida ahora». Isabel lo miró a los ojos buscando la verdad en sus palabras. Finalmente, asintió con una pequeña sonrisa, abrazándolo con fuerza. Carlos supo entonces que había dado el primer paso en un largo camino, uno que estaba dispuesto a recorrer por completo para ganarse el amor y la confianza de su hija. El corazón de Carlos se quebró en 1000 pedazos al escuchar las palabras de Isabel. Comprendió, con una claridad desgarradora, que su hija cargaba con los miedos y las inseguridades que él mismo había creado con sus decisiones pasadas. «Isabel, mírame», dijo con suavidad, sosteniendo el delicado rostro de la niña entre sus manos. «Cometí muchos errores en el pasado, errores que me pesan profundamente. Pero te prometo, con todo mi corazón, que nunca, nunca te abandonaré. Tú eres lo más importante en mi vida ahora, y siempre lo serás». Los ojos de Isabel lo buscaron, como si intentara encontrar la verdad en los suyos. «¿De verdad lo prometes?», preguntó con voz temblorosa. «Lo prometo», respondió Carlos con una firmeza que no había sentido en años. «Y para demostrarlo, he decidido tomarme un año libre de trabajo. Quiero dedicar ese tiempo solo a ti, para conocernos mejor, para ser la familia que siempre debimos ser». La sonrisa que iluminó el rostro de Isabel en ese momento fue la más hermosa que Carlos había visto jamás. «Entonces sí», dijo ella con emoción, abrazándolo con fuerza. «Sí quiero vivir contigo, papá. Papá». Era la primera vez que Isabel lo llamaba así. Carlos sintió que su corazón iba a estallar de felicidad. Pero, mientras abrazaba a su hija, también era consciente de que este solo era el comienzo. Tendrían que aprender a ser una familia, a confiar el uno en el otro y a sanar las heridas del pasado. Por primera vez en su vida, Carlos Rodríguez estaba preparado para enfrentar el desafío más importante de todos: ser el padre que Isabel merecía. Los primeros días de Isabel en la mansión Rodríguez estuvieron llenos de emoción y ajustes para ambos.
Carlos, acostumbrado a una vida de soltero y a una rutina centrada únicamente en el trabajo, de repente se encontraba navegando las aguas desconocidas de la paternidad a tiempo completo. Una mañana, el pánico lo invadió cuando no encontró a Isabel en su habitación. Recorrió la casa frenéticamente, temiendo lo peor, hasta que finalmente la encontró en la cocina. La niña, con una sartén en las manos y el rostro ligeramente manchado de harina, intentaba preparar el desayuno con la ayuda de Carla, el ama de llaves. «Buenos días, papá», dijo Isabel con una sonrisa tímida, mientras sostenía lo que parecía ser un intento fallido de huevos revueltos. «Quería sorprenderte con el desayuno». Carlos sintió que su corazón se derretía. «Es la mejor sorpresa que he tenido en años», respondió, abrazándola con ternura, sin prestar atención al olor a quemado que impregnaba el aire. Pero no todo era alegría. Isabel, a menudo, se despertaba en medio de la noche, llorando y llamando a su madre. En esos momentos, Carlos se sentía perdido, incapaz de consolar a una niña que había perdido tanto. Una noche particularmente difícil, después de que Isabel finalmente lograra dormirse de nuevo, Carlos llamó a María, la mejor amiga de Catalina. «No sé si puedo hacer esto», María confesó, con un tono de derrota en su voz. «No sé cómo ser el padre que Isabel necesita». «Carlos, nadie nace sabiendo ser padre», respondió María con suavidad. «Ni siquiera Catalina lo sabía al principio. Pero aprendió. Y tú también aprenderás. Lo importante es que estás aquí, intentándolo». Las palabras de María lo llenaron de determinación. Decidió que era hora de hacer algunos cambios. Contrató a un terapeuta infantil para ayudar a Isabel a procesar su duelo y sus miedos. Y él mismo comenzó a asistir a clases de paternidad, algo que jamás habría imaginado en su vida anterior. Con el tiempo, padre e hija comenzaron a encontrar su propio ritmo. Carlos aprendió a trenzar el cabello de Isabel, a ayudarla con sus tareas escolares y a consolarla cuando extrañaba a su madre. Por su parte, Isabel empezó a abrirse más, compartiendo sus pensamientos y sueños con su padre. Un día, mientras paseaban por el parque, Isabel rompió el silencio con una pregunta que Carlos temía escuchar. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, princesa, lo que quieras», respondió Carlos, intentando ocultar su nerviosismo. «¿Por qué dejaste a mamá?» La pregunta golpeó a Carlos como un mazazo. Había anticipado este momento, pero no esperaba enfrentarlo tan pronto. Se sentó en un banco cercano y, tomando una bocanada de aire, comenzó a hablar. «Cometí un error terrible, Isabel. En ese momento, estaba tan obsesionado con mi carrera, con ganar dinero y alcanzar el éxito, que perdí de vista lo que realmente importaba. No me di cuenta de que el verdadero éxito está en el amor y la familia». Isabel lo miró con sus grandes ojos verdes, llenos de una sabiduría inesperada. «¿Te arrepientes?» Carlos asintió, con la voz cargada de sinceridad. «Cada día de mi vida, mi amor. Si pudiera volver atrás en el tiempo, nunca habría dejado a tu madre. Pero no puedo cambiar el pasado. Lo único que puedo hacer ahora es ser un mejor hombre y un buen padre para ti». Isabel procesó sus palabras en silencio y, para sorpresa de Carlos, lo abrazó con fuerza. «Te quiero, papá. Y sé que mamá también te quería, incluso después de que te fueras».
Esas palabras fueron como un bálsamo para el corazón herido de Carlos. Abrazó a su hija con gratitud, consciente de que se le había dado una segunda oportunidad para redimirse. Una tarde tranquila, mientras Carlos ayudaba a Isabel a montar su maqueta del sistema solar, el sonido insistente de su teléfono rompió la serenidad del momento. Al contestar, escuchó la voz tensa de Antonio al otro lado de la línea. Carlos, lo siento, pero necesitamos que vengas. El contrato con Global Tech está a punto de caer si no estás presente en la reunión mañana. Carlos desvió la mirada hacia Isabel, quien estaba absorta decorando con esmero los planetas. Recordó la promesa que le había hecho. Al día siguiente la llevaría al planetario. Su voz fue firme cuando respondió. ¡Antonio! ¡No puedo! Tengo un compromiso inaplazable con mi hija. ¿Te has vuelto loco?, exclamó Antonio, incrédulo. Estamos hablando de un contrato millonario. No puedes simplemente ignorarlo. Carlos respiró hondo, manteniendo la calma. Puedo, y lo haré. Para eso te puse a cargo. Encuentra una solución sin mí. Colgó sin esperar una respuesta y volvió a sentarse junto a Isabel, quien lo observaba con curiosidad. ¿Todo está bien, papá?, preguntó, ladeando la cabeza. Carlos le acarició el cabello con una sonrisa. Nada que no pueda esperar. Ahora, ¿qué te parece si le añadimos más anillos a Saturno? Mientras continuaban trabajando juntos, Carlos sintió algo dentro de sí que nunca había experimentado. La paz que daba saber que había tomado una decisión basada en el amor y no en los negocios. Por primera vez, estaba priorizando lo que realmente importaba y se sentía increíblemente bien. Sin embargo, las consecuencias de su elección no tardaron en llegar. Al día siguiente, mientras estaban en el planetario, el teléfono de Carlos vibró. Era un mensaje de Antonio. Global Tech canceló el contrato. La Junta quiere una reunión de emergencia mañana. Por un momento, una punzada de preocupación atravesó a Carlos. Pero al mirar a Isabel, cuya expresión de asombro mientras contemplaba las estrellas llenaba la habitación, supo que había tomado la decisión correcta. Esa noche, después de arropar a Isabel, Carlos se quedó despierto reflexionando. Sabía que la reunión sería difícil, que tendría que enfrentar la frustración de la junta directiva y sus cuestionamientos. Pero mientras observaba la foto de Catalina que Isabel guardaba con tanto cariño, reafirmó su decisión. No volvería a priorizar el trabajo por encima de su familia. Esta vez, haría las cosas bien. La mañana de la reunión llegó, y Carlos se levantó sintiendo un nudo en el estómago. Mientras desayunaba con Isabel, ésta notó su traje formal y preguntó con inocencia: ¿Tienes que ir a trabajar hoy, papá? Carlos asintió, dándole una sonrisa tranquilizadora. Sí, cariño. Tengo una reunión importante, pero volveré para la cena. Lo prometo. Isabel frunció el ceño con preocupación. ¿Estás en problemas por pasar tiempo conmigo? La pregunta golpeó a Carlos como un mazazo. Se inclinó hacia ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. No, princesa. Nunca estaré en problemas por pasar tiempo contigo. Eres lo más importante en mi vida. Con un último abrazo, Carlos se dirigió a la oficina, decidido a enfrentar lo que viniera.
La sala de juntas estaba cargada de tensión cuando Carlos entró. Antonio fue el primero en hablar. Carlos, la pérdida del contrato con Global Tech ha sido un golpe duro. Los accionistas están preocupados y algunos ya están considerando vender sus acciones. Carlos escuchó en silencio mientras los miembros de la junta expresaban sus críticas y temores. Cuando todos terminaron, se levantó, enfrentándolos con la cabeza en alto. Entiendo sus preocupaciones y asumo toda la responsabilidad por la pérdida del contrato. Pero quiero dejar algo claro. Mi hija es y siempre será mi prioridad. Si eso significa que debo dejar mi puesto como CEO, estoy dispuesto a hacerlo. Un silencio atónito inundó la sala. Antes de que nadie pudiera responder, una voz familiar rompió la tensión. Tal vez no sea necesario llegar a eso. Todos se giraron para ver a Raquel, la ex prometida de Carlos, entrando con paso seguro y una carpeta en las manos. Raquel, murmuró Carlos sorprendido. ¿Qué estás haciendo aquí? Raquel avanzó hasta la mesa de la junta, colocando la carpeta frente a ellos. Vengo en representación de Global Tech. Soy su nueva directora de operaciones en Latinoamérica. El asombro era evidente en los rostros de todos. Raquel continuó con calma. Global Tech no canceló el contrato porque Carlos no estuviera presente. Lo hicieron porque recibieron una oferta mejor de la competencia. Pero después de renegociar, estamos dispuestos a reconsiderar si Rodríguez Enterprises puede igualar la oferta. Carlos la miró, tratando de procesar la situación. ¿Por qué nos ayudas? Raquel lo miró fijamente, con una leve sonrisa en los labios. A pesar de todo, Carlos, siempre he respetado tu visión empresarial. Pero más allá de eso, me impresionó ver que finalmente has aprendido a priorizar a alguien más sobre tu trabajo. Eso es algo que Global Tech valora profundamente en sus socios. Las horas siguientes se dedicaron a intensas negociaciones. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo beneficioso. Cuando la reunión terminó, Carlos se acercó a Raquel, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y curiosidad. Gracias, dijo sinceramente. No tenías por qué hacer esto. Raquel lo miró directamente a los ojos. Su expresión, suave, pero firme. Quizás lo hice por el hombre que eras antes, o por el que estás tratando de ser ahora. En cualquier caso, espero que no desperdicies esta oportunidad. Carlos asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Tal vez lo hice por la persona que eras antes, o por la persona en la que estás luchando por convertirte ahora, dijo Raquel, con un tono que mezclaba sinceridad y esperanza. En cualquier caso, espero que no desperdicies esta oportunidad. Tu hija merece un padre que esté realmente presente. Carlos asintió lentamente, sintiendo un cúmulo de gratitud y remordimiento mezclándose en su interior. Lo sé, respondió con firmeza, y prometo que lo seré. Mientras Raquel se alejaba, Carlos permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Reflexionaba sobre cómo el pasado y el presente parecían entrelazarse de formas inesperadas, cuando su teléfono vibró, sacándolo de su ensimismamiento. Era un mensaje de Isabel. ¿Todavía vendrás a cenar, papá? Con una sonrisa, Carlos respondió rápidamente.
Por supuesto, princesa. Estoy en camino. Esa noche, mientras cenaban juntos, Carlos trató de compartir con Isabel los eventos del día, adaptando la historia a un lenguaje que ella pudiera entender. Entonces, ¿todo está bien ahora, papá?, preguntó Isabel, con ojos llenos de curiosidad. Sí, cariño, todo está bien, respondió Carlos con una sonrisa cálida. ¿Sabes? Hoy aprendí algo muy importante. ¿Qué aprendiste? Que a veces, cuando crees que todo está perdido, la vida te sorprende con una segunda oportunidad. Lo importante es no dejarla escapar. Isabel, aunque aún procesando sus palabras, asintió lentamente. Como la oportunidad que tienes conmigo. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Exactamente como esa, mi amor. Y te prometo que no la desperdiciaré. Mientras abrazaba a su hija, los pensamientos de Carlos volaron hacia Catalina, hacia Raquel y hacia todas las personas que había herido durante su ciega búsqueda de éxito. En ese momento, se hizo una promesa. Viviría de una manera que los honrara, especialmente a Isabel, la pequeña niña que ahora iluminaba su vida. Los meses pasaron, y la vida de Carlos e Isabel comenzó a encontrar un ritmo estable. Carlos aprendió a equilibrar sus responsabilidades en la empresa sin descuidar a su hija, mientras Isabel florecía bajo el amor y la atención de su padre. Una tarde de domingo, mientras ordenaban juntos la habitación de Isabel, encontraron una vieja caja que Catalina había dejado para ella en el orfanato. Dentro había fotografías, cartas y un diario. ¿Podemos leerlo, papá?, preguntó Isabel sosteniendo el diario con cuidado. Carlos vaciló por un momento. No sé si deberíamos, cariño. Era algo muy personal para tu mamá. Pero la curiosidad fue más fuerte, y juntos comenzaron a leer. Las primeras páginas eran un reflejo de la felicidad de Catalina, llenas de recuerdos sobre su relación con Carlos. Pero a medida que avanzaban, el tono cambió. Hoy fui al médico, leyó Carlos en voz baja. Está tan enfocado en su carrera que no ve lo que realmente importa. Carlos se quedó inmóvil, mientras Isabel lo miraba fijamente. ¿No sabías que mamá estaba embarazada? Carlos negó con la cabeza, incapaz de hablar. Las palabras de Catalina continuaron perforando su corazón, describiendo sus miedos, sus esperanzas y la decisión de criar a Isabel sola después de que él se marchara. Pero fue la última entrada del diario la que dejó a Carlos sin aliento. Querida Isabel, leyó con voz temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay algo que necesitas saber, algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a tu padre. Carlos no pudo continuar. Se detuvo, dejando que Isabel tomara el diario para leer el resto. Cuando supe que estaba embarazada, los médicos me dijeron que tenía una condición cardíaca grave. Me advirtieron que el embarazo podría poner en riesgo mi vida. Me dieron la opción de interrumpirlo, pero no pude hacerlo. Ya te amaba demasiado. Decidí tenerte, sabiendo que podía costarme la vida. No me arrepiento de esa decisión. Eres lo mejor que me ha pasado. Y solo espero que, algún día, tu padre pueda conocerte y amarte tanto como yo. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Carlos e Isabel. Padre e hija se abrazaron en silencio, asimilando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Tu mamá te amaba tanto que dio su vida por ti,
susurró Carlos, con la voz quebrada. Pero eso no es tu culpa, mi amor. Es un acto de amor tan grande que apenas podemos comprenderlo. Esa noche, después de que Isabel se durmiera, Carlos permaneció despierto, atormentado por la culpa y el arrepentimiento. Pensaba en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si él hubiera estado presente. Al día siguiente, incapaz de concentrarse en el trabajo, tomó la decisión de visitar la tumba de Catalina por primera vez desde su funeral. De pie frente a la lápida, Carlos dejó caer las barreras que había construido durante años. Las lágrimas corrían libremente mientras pedía perdón en voz baja. De repente, sintió una mano cálida en su hombro. Al volverse, vio a María, la mejor amiga de Catalina. «Sabía que te encontraría aquí», dijo ella suavemente. Carlos tragó con dificultad antes de preguntar: «¿Lo sabías?» «Sabías sobre su condición». María asintió, con tristeza en los ojos. «Catalina me hizo prometer que no te lo diría. Quería que, si algún día conocías a Isabel, la amaras por quien es, no por un sentimiento de culpa». Carlos se dejó caer de rodillas frente a la tumba. «La dejé sola, cuando más me necesitaba», susurró, derrotado. «Sí, la dejaste», respondió María con una honestidad brutal. «Pero Catalina nunca te guardó rencor. Siempre creyó que, de alguna manera, regresarías y serías el padre que Isabel merece. Catalina siempre creyó que algún día regresarías», dijo María con suavidad, posando una mano en el hombro de Carlos. «Sabía que serías el padre que Isabel merecía. Y mírate ahora. Estás cumpliendo su último deseo». Las palabras de María resonaron en el alma de Carlos, trayendo un tenue consuelo en medio de su profundo dolor. «¿Pero cómo seguir adelante?», preguntó Carlos en un susurro quebrado. «¿Cómo puedo mirar a Isabel a los ojos, sabiendo que su madre murió porque yo no estuve ahí?» María se arrodilló a su lado, tomando sus manos con empatía. «Carlos, no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes construir un futuro. Catalina no querría verte consumido por la culpa. Querría que fueras el padre que ella siempre supo que podía ser». Carlos asintió lentamente, mientras secaba las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Tienes razón, María. Le debo eso a Catalina. Le debo eso a Isabel». Esa noche, al regresar a casa, Carlos encontró a Isabel sentada en el sofá, abrazando una foto de Catalina. Con un nudo en la garganta, se sentó junto a ella y, en silencio, rodeó a su hija con los brazos. «Papá», murmuró Isabel después de un rato, rompiendo el silencio. «¿Crees que mamá estaría orgullosa de mí?». El corazón de Carlos se encogió ante la pregunta. Con ternura levantó el rostro de Isabel para mirarla directamente a los ojos. «Oh, cariño, tu mamá estaría más que orgullosa. Estaría asombrada de lo increíble que eres. Una niña hermosa, valiente e inteligente». Isabel parpadeó, luchando contra las lágrimas. «¿Y crees que estaría orgullosa de ti también?». Carlos se quedó sin palabras por un momento. Reflexionó profundamente antes de responder. «Espero que sí, princesa. Estoy haciendo todo lo posible por ser el hombre y el padre que tu mamá siempre creyó que podía ser». Isabel sonrió ligeramente y lo abrazó con fuerza. «Creo que estás haciendo un buen trabajo, papá»,
Esas palabras, simples pero llenas de sinceridad, fueron como un bálsamo para las heridas del alma de Carlos. Los días que siguieron no fueron fáciles. Carlos luchaba por superar la culpa, pero cada vez que veía a Isabel, encontraba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, mientras Carlos estaba absorto en sus pensamientos en su estudio, Isabel entró en silencio y se subió a su regazo. «Papá», dijo ella con seriedad, «¿sigues triste por lo que leímos en el diario de mamá?» Carlos levantó la mirada, sorprendido por su percepción. «Sí, cariño, estoy triste, porque no estuve allí para tu mamá cuando más me necesitaba». Isabel lo pensó por un momento antes de responder con la sabiduría inocente de un niño. «Pero ahora estás aquí para mí, ¿verdad?» Carlos la abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, siempre estaré aquí para ti». «Entonces, creo que eso es lo que importa», concluyó Isabel con una sonrisa pequeña. «Mamá quería que fuéramos felices, no que estuviéramos tristes todo el tiempo». Las palabras de Isabel fueron como una revelación para Carlos. Se dio cuenta de que al dejarse consumir por la culpa, estaba ignorando lo que Catalina habría querido, que vivieran felices y en paz. «Tienes razón, princesa», dijo con determinación mientras besaba la frente de Isabel. «A partir de ahora, viviremos la vida plenamente, como tu mamá habría deseado». Carlos comenzó a contarle historias sobre Catalina a Isabel, asegurándose de que su memoria permaneciera viva en sus vidas. Pero quería hacer algo más. Con la ayuda de María y otros amigos de Catalina, decidió fundar una organización en su nombre. La Fundación Catalina Serrano estaría dedicada a ayudar a madres solteras y niños en situaciones difíciles, proporcionando apoyo médico, educativo y emocional. El día de la inauguración de la fundación, Carlos se sintió nervioso. La prensa, colegas y amigos cercanos de Catalina estaban presentes, y él sabía que este momento sería clave para honrar su legado. A su lado estaba Isabel, radiante en un vestido azul, el color favorito de su madre. Cuando llegó el momento del discurso, Carlos tomó la mano de Isabel y juntos subieron al podio. «Catalina Serrano fue una mujer extraordinaria», comenzó Carlos, su voz cargada de emoción. «Una madre que dio todo, incluso su vida, por amor. Hoy estamos aquí para honrar su memoria y continuar su legado de sacrificio y compasión». Hizo una pausa y miró a Isabel, quien le sonrió con orgullo. «Durante muchos años perseguí el éxito y la riqueza, creyendo que eran lo más importante. Pero Catalina y nuestra hija Isabel me enseñaron una lección invaluable. El verdadero éxito está en el amor, en la familia y en el impacto positivo que dejamos en la vida de los demás». Carlos levantó la mirada hacia la audiencia. «La Fundación Catalina Serrano es nuestro intento de devolver al mundo un poco del amor y la generosidad que Catalina nos enseñó. Ayudaremos a quienes, como ella, enfrentan decisiones difíciles y momentos desafiantes, con la misma compasión y amor que ella mostró cada día de su vida». Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Isabel lo abrazó con fuerza, y por un instante, Carlos sintió que Catalina estaba allí, sonriendo con orgullo por lo que habían logrado juntos. Esa noche, mientras Carlos acomodaba cuidadosamente las sábanas sobre Isabel, la pequeña lo miró con una expresión seria, y tras un momento de silencio,
le hizo una pregunta inesperada. «Papá, ¿crees que algún día volverás a enamorarte?» La pregunta tomó a Carlos por sorpresa, y por un instante no supo qué responder. Finalmente, esbozó una sonrisa cálida. «No lo sé, princesa. ¿Por qué lo preguntas?» Isabel se encogió de hombros, pero sus ojos verdes brillaban con sinceridad. «Es que a veces pareces un poco solo, y la maestra dice que todos merecen ser felices y estar enamorados». Carlos sintió una mezcla de ternura y asombro ante la preocupación de su hija. Se inclinó hacia ella y acarició su mejilla con suavidad. «Bueno, cariño, ahora te tengo a ti, y eso me hace muy feliz. Pero supongo que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro». Mientras apagaba la luz y cerraba la puerta de la habitación, Carlos reflexionó sobre las palabras de Isabel. Era la primera vez en años que se sentía abierto a la posibilidad de un nuevo amor. Catalina siempre había querido que él viviera plenamente, que encontrara felicidad. Y ahora, con el corazón lleno de amor por su hija y gratitud hacia Catalina, Carlos supo que estaba listo para enfrentar lo que el destino le tuviera preparado. Los meses siguientes transcurrieron con un ritmo más tranquilo y feliz en la vida de Carlos e Isabel. La Fundación Catalina Serrano florecía, ayudando a cientos de familias que enfrentaban desafíos similares a los que Catalina había superado en vida. Carlos había aprendido a equilibrar su trabajo en la empresa con sus labores en la fundación y, sobre todo, con su rol como padre. Por su parte, Isabel había encontrado en su nuevo hogar un refugio lleno de amor y estabilidad. Su sonrisa era más frecuente, y aunque a veces extrañaba a su madre, las historias que Carlos compartía mantenían viva la presencia de Catalina en sus vidas. Una tarde de primavera, mientras Carlos esperaba fuera de la escuela de Isabel, notó a una mujer que luchaba por cargar varias cajas llenas de suministros escolares. Sin pensarlo dos veces, se acercó para ofrecer su ayuda. «Permítame», dijo con amabilidad, mientras tomaba algunas cajas de sus manos. La mujer, ligeramente ruborizada, sonrió con gratitud. «Gracias. Soy un desastre intentando llevar todo esto sola». Mientras caminaban hacia el edificio de la escuela, Carlos se presentó. «Soy Carlos Rodríguez, el padre de Isabel». La mujer lo miró con interés y sonrió. «Ah, el famoso señor Rodríguez. Isabel habla mucho de usted. Soy Laura Martínez, la nueva maestra de arte». Había algo en la sonrisa de Laura, en su manera de hablar y en su energía serena, que despertó en Carlos un cosquilleo que no había sentido en años. Conversaron animadamente mientras llevaban las cajas al salón de arte. Carlos se sorprendió a sí mismo, riendo de una manera que no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Cuando Isabel salió de clase y vio a su padre conversando con la señorita Martínez, una sonrisa traviesa apareció en su rostro. «¡Hola, papá!», dijo con entusiasmo. «Veo que ya conociste a la señorita Martínez». Carlos se sonrojó ligeramente ante el tono pícaro de Isabel. «Sí, estaba ayudándola con algunas cajas», respondió, tratando de sonar despreocupado, aunque consciente de lo mucho que había disfrutado la conversación con Laura. De camino a casa, Isabel no dejó de hablar sobre la señorita Martínez. Describió lo maravillosa que era, cómo hacía que las clases de arte fueran divertidas y cómo siempre tenía palabras amables para todos.
Carlos escuchaba en silencio, sonriendo para sí mismo al recordar la calidez de Laura. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo olvidado en su interior comenzaba a revivir. Con el paso de las semanas, Carlos encontró cada vez más motivos para visitar la escuela de Isabel. Siempre había una reunión de padres, un proyecto de arte que recoger, o simplemente la excusa de hablar sobre el progreso de su hija. Laura, por su parte, parecía disfrutar de estos encuentros. Su risa melodiosa y su manera de ver el mundo con ojos de artista lo fascinaban cada vez más. Isabel observaba con curiosidad estos intercambios. Por un lado, le encantaba ver a su padre sonreír y mostrarse tan relajado. Por otro, no podía evitar sentir una pequeña punzada de culpa, como si de alguna manera estuviera traicionando la memoria de su madre. Una noche, mientras Carlos la arropaba, Isabel finalmente expresó sus sentimientos. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «¿te gusta la señorita Martínez?» Carlos levantó una ceja, sorprendido. «Bueno, es una persona muy agradable. ¿Por qué lo preguntas?» Isabel dudó antes de responder. «Es que te veo feliz cuando hablas con ella. Pero, ¿qué pasa con mamá? ¿No la estamos olvidando?» El corazón de Carlos se encogió al escuchar esas palabras. Se sentó en la cama junto a Isabel y la abrazó con ternura. «Mi amor, nunca olvidaremos a tu mamá. Catalina siempre será una parte importante de nuestras vidas. Pero, ¿sabes? Creo que tu mamá querría que fuéramos felices, que viviéramos plenamente». Isabel lo miró con lágrimas en los ojos. «¿De verdad lo crees?» Carlos asintió con firmeza. «Estoy seguro, princesa. Tu mamá tenía el corazón más grande que he conocido. Ella quería que ambos viviéramos rodeados de amor y felicidad». La pequeña reflexionó por un momento, antes de esbozar una leve sonrisa. «Entonces está bien, papá. Si te hace feliz, creo que a mamá también le gustaría». Carlos sintió una oleada de alivio y amor. Abrazó a Isabel con fuerza, agradecido por su madurez y comprensión. En ese instante, supo que estaba listo para abrir su corazón nuevamente, sabiendo que, con el recuerdo de Catalina guiándolo, podía permitirse amar de nuevo. Esa noche, mientras Isabel se acurrucaba bajo sus sábanas, Carlos no pudo evitar notar la mirada pensativa en el rostro de su hija. Con voz suave, Isabel le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. «Papá, ¿crees que algún día volverás a enamorarte?» Carlos parpadeó, sorprendido por la madurez de la pregunta, y luego sonrió con calidez. «No lo sé, princesa. ¿Por qué lo preguntas?» Isabel se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Es que a veces pareces estar un poco solo, y creo que mamá querría que fueras feliz». Carlos sintió un nudo en la garganta. Se inclinó hacia su hija y tomó su mano pequeña entre las suyas. «Oh, mi amor, mamá siempre querría que fuéramos felices. Eso es verdad. Pero sabes, ahora mismo tenerte a ti es todo lo que necesito. Y si en algún momento el destino trae algo más a mi vida, prometo que serás la primera en saberlo». Isabel sonrió y lo abrazó con fuerza. «De acuerdo, papá. Pero si te gusta alguien, no tengas miedo de decírmelo».
Esa conversación marcó un cambio profundo en Carlos. Durante mucho tiempo había cerrado su corazón, pero ahora, gracias a las palabras de su hija, se dio cuenta de que tal vez estaba listo para volver a abrirse al amor. Unos días después, armado de valor y con la bendición de Isabel, Carlos invitó a Laura Martínez, la maestra de arte de su hija, a cenar. Para su alegría y nerviosismo, ella aceptó. La noche fue mágica. En un pequeño restaurante con vistas a la ciudad iluminada, Carlos y Laura compartieron risas, historias y confesiones. Descubrieron que, aunque venían de mundos diferentes, compartían un profundo amor por el arte, la empatía por los demás, y un deseo común de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Carlos, poco a poco, se encontró hablando de cosas que nunca antes había compartido. Perdí mucho tiempo persiguiendo cosas materiales, admitió con voz grave. Dejé ir a personas importantes, como Catalina, y pasé años arrepintiéndome. Pero Isabel me ha dado una segunda oportunidad de ser un mejor hombre. Laura lo miró con una ternura que derritió las barreras que aún quedaban en su corazón. Carlos, transformar el dolor en amor es algo admirable. Eres un padre increíble y una persona con mucho que ofrecer. Cuando la cena terminó, Carlos sintió una calidez que no había experimentado en años. Al llegar a casa, Isabel lo esperaba despierta en el sofá, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Cómo te fue, papá? Carlos se sentó a su lado y la abrazó. Fue maravilloso, Isabel. Laura es una persona muy especial. Isabel sonrió ampliamente y le susurró: creo que mamá estaría feliz por ti. Esas palabras resonaron profundamente en Carlos. Por primera vez, sintió que su vida estaba tomando un rumbo que Catalina también habría aprobado. Los meses siguientes fueron un tiempo de descubrimientos y crecimiento. La relación entre Carlos y Laura avanzaba lentamente, con cuidado y respeto tanto por Isabel como por el recuerdo de Catalina. Laura se integró en sus vidas de forma natural. Los domingos, que antes eran solo de padre e hija, ahora incluían tardes horneando galletas y largas conversaciones en la sala. Sin embargo, el corazón de Carlos estaba lleno de emociones encontradas. Una noche, después de acostar a Isabel, se encontró frente al retrato de Catalina en su estudio. «Oh, Catalina», susurró, mirando los ojos sonrientes de la mujer que una vez amó. «Estoy haciendo lo correcto. ¿Te gustaría esto?». De repente sintió una mano pequeña tomar la suya. Miró hacia abajo y vio a Isabel, medio dormida, de pie junto a él. «Papá, tuve un sueño con mamá», dijo, frotándose los ojos. Carlos se arrodilló para mirarla mejor. «¿De verdad, mi amor? ¿Qué pasaba en tu sueño?». Isabel sonrió, recordando. «Mamá estaba en un lugar lleno de flores hermosas. Me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de nosotros. También dijo que estaba bien ser felices, que quería que tú y yo sonriéramos mucho». Carlos sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Abrazó a Isabel con fuerza y besó su frente. «Gracias, cariño. Creo que ese es el mensaje que necesitaba escuchar». Al día siguiente, Carlos decidió compartir sus sentimientos con Laura. La invitó a caminar por el parque donde solía pasear con Catalina. Mientras caminaban bajo los árboles, Carlos le habló de sus dudas,
sus miedos y del sueño de Isabel. Laura escuchó atentamente, y cuando él terminó, tomó sus manos con delicadeza. Carlos, entiendo lo que sientes. Catalina siempre será parte de ti y de Isabel, y nunca intentaré borrar eso. No estoy aquí para ocupar su lugar, sino para estar contigo ahora, en el presente, y si lo permites, en el futuro. Carlos sintió que su corazón se llenaba de una paz que no había conocido en años. En ese momento, supo que estaba listo para dar el siguiente paso. Unas semanas después, en el aniversario de la Fundación Catalina, Carlos organizó una sorpresa. En el evento, rodeado de amigos, familiares y colegas, tomó la mano de Laura y se dirigió a Isabel frente a todos. Isabel, gracias a ti, he aprendido el verdadero significado del amor y la familia. Quiero que sepas que Laura y yo hemos decidido construir un futuro juntos. Isabel, con lágrimas de felicidad, abrazó a su padre y a Laura. En ese instante, Carlos sintió que su familia, aunque diferente, estaba completa. Frente a todos los invitados reunidos en el elegante salón de la Fundación Catalina, Carlos tomó el micrófono con una mezcla de emoción y determinación. Su mirada se detuvo un momento en Isabel, quien lo observaba con orgullo, y en Laura, cuyos ojos brillaban llenos de ternura. Hace 2 años, mi vida dio un giro inesperado, comenzó Carlos, su voz cargada de sinceridad. Al descubrir que tenía una hija, comprendí el verdadero significado del amor y la responsabilidad. Isabel me enseñó a valorar lo que realmente importa en la vida. Me mostró que podía ser un mejor hombre, un mejor padre. Hizo una pausa, tragándose la emoción mientras los asistentes observaban en silencio absoluto. Y, hace 1 año, continuó, dirigiendo su mirada a Laura, el destino me regaló otra bendición. Laura, llegaste a nuestras vidas con tu amor, paciencia y bondad, sanando heridas que pensé que nunca cerrarían. Trajiste luz y alegría, no solo a mi corazón, sino también al de Isabel. Carlos dejó el micrófono en la mesa y caminó hacia Laura. Sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, se arrodilló ante ella. Laura Martínez, tu presencia ha transformado nuestras vidas. Hoy quiero pedirte que no solo seas mi compañera, sino también parte oficial de nuestra familia. ¿Te casarías conmigo? El silencio en el salón era palpable, roto únicamente por los suspiros emocionados de los invitados. Isabel, parada al lado de Laura, asintió con entusiasmo, su sonrisa iluminando el momento. Laura, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró a Isabel y luego a Carlos. Sí, Carlos, respondió con una voz temblorosa de emoción. Sí, quiero casarme contigo. El salón estalló en aplausos y vítores. Isabel corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza y formando un círculo familiar que simbolizaba el comienzo de una nueva etapa. En ese instante, Carlos sintió que todo lo que había soñado finalmente se hacía realidad. Meses después, bajo el cielo despejado de primavera, Carlos y Laura se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión Rodríguez. Isabel, radiante en su vestido de dama de honor, lideró el camino por el pasillo, esparciendo pétalos de rosa con una sonrisa de pura felicidad. Mientras Laura caminaba hacia Carlos, sus ojos se encontraron, y en ese momento parecía que el tiempo se detenía. Durante los votos, Carlos tomó la mano de Laura con ternura, su mirada pasando de ella a Isabel y luego al cielo. Hoy, dijo,
su voz firme, pero llena de emoción. No solo estoy ganando una esposa. Estamos completando nuestra familia. Laura, prometo amarte, respetarte y ser tu compañero y amigo en todas las etapas de nuestra vida. Juntos, honraremos la memoria de Catalina, criando a Isabel con todo el amor que ella merece. Laura, con lágrimas brillando en sus ojos, respondió con voz emocionada: Carlos, Isabel, los amo a ambos con todo mi corazón. Prometo ser un apoyo constante, una amiga y una confidente. Isabel, no seré un reemplazo de tu madre, pero sí una madre adicional que te amará incondicionalmente, con cada fibra de mi ser. Mientras pronunciaban esas palabras, los invitados aplaudieron con entusiasmo. El sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en un cálido resplandor dorado, como si incluso el cielo celebrara esa unión. Esa noche, mientras Carlos bailaba con Laura al ritmo de una suave melodía, Isabel giraba a su alrededor, riendo y llenando el aire de alegría. Carlos no pudo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que lo había llevado hasta ese momento. Desde un hombre enfocado únicamente en el éxito material, hasta un padre y esposo dedicado, había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el amor que compartía con quienes lo rodeaban. En su corazón, sabía que Catalina estaría orgullosa. Su último deseo, de que él e Isabel encontraran la felicidad, se había cumplido. Y mientras miraba el futuro con esperanza, Carlos entendió que este no era el final, sino el comienzo de un capítulo lleno de amor, familia y propósito. Desde algún lugar, más allá de las estrellas, Catalina sonreía, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano, y que su legado de amor viviría para siempre en las vidas de Carlos, Isabel y Laura.